diálogos públicos para la información de calidad. Y para eso vamos a tener coordinando a Adriana Amado, investigadora de la Universidad Argentina de la Empresa y periodista, a Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, a Gastón Reutberg, secretario de Contenidos Digitales de La Nación, a Daniel Martini, socio fundador y miembro de la comisión directiva de DIRCOMS, a Victoria Barata, investigadora del CONICET, a Chani Guyot, director de Red Acción, y Cristian Schwartz, docente de la UCA, de la UCES y otras instituciones. A todos ellos un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor cerrar estas jornadas en donde hubo tanto intercambio de pensamiento y de sentimientos, con lo cual en la reunión previa les bajé un poco de presión para decir tenemos que estar a la altura. Y cuando me invitaron, cosa que además agradezco también aquí públicamente, a ser parte del comité que pensaba esto, y me dijeron, bueno, vamos a hacer un panel de medios. Y Fernando, dije, ¿de medios? ¿Para hablar de qué? Y me dice, bueno, de la información. Y yo tenía en mente algo que les voy a pedir, si por favor pueden pasar el gráfico. Esta es la versión actualizada de un estudio que hace anualmente el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, y Argentina tiene el triste liderazgo de ser de los países que analiza el estudio en donde más cayó el interés por las noticias. Fíjense además que está con Brasil, con España, con el Reino Unido, con Estados Unidos, países en donde además hay una efervescencia política que nos muestra que las noticias no se pueden pensar solo desde las empresas que las producen o desde la profesión que las crea. La semana pasada, además, salió el estudio anual de la Universidad de San Isidro, donde analizan la credibilidad del periodismo. En un rango de 1 a 10, el periodismo argentino sacó 2,71. Todavía un poquito menos que lo que tenía el año pasado. Esta situación de descrédito general de las noticias puede tomarse como un diagnóstico dramático o como una interesantísima oportunidad para entender que la información pública es algo demasiado importante para dejárselo en manos de una sola persona o de un solo actor. La información pública es una construcción de todos los ciudadanos. Entonces yo propuse para este panel que tuviéramos una voz de cada uno de esos actores. Por eso me acompaña Gastón, que es alguien que lidera en un medio tradicional, el segundo medio de la Argentina, fundado en el siglo XIX, pero estuvo liderando la transformación digital. Chani Guyot viene de La Nación y está ahora experimentando en estas nuevas formas de mediatización de las noticias. Daniel Martini, ustedes lo conocen, socio de la institución. Voy a contar una infidencia. Yo lo conocí a Daniel porque mi tesis de doctorado fue sobre la crisis de Edesur. Entonces lo llamé justamente para pedir información y para tratar de entender qué había pasado en esa crisis informativa. Así que imagínense, yo hice la crisis de doctorado en el Jardín de Infantes, digo, para que no hagan cálculos de edad inconvenientes. Y convoqué también ciudadanos, ¿no? Pablo Secchi es el director de Poder Ciudadano, una organización además en la que colaboro, que hacen un trabajo muy sostenido de acceso a la información, y Victoria Barata, que
que hizo un aprendizaje acelerado de cómo la ciudadanía y de cómo un académico participa en el foro. Esta es mi introducción y quería abrir la conversación con Chani porque hemos tenido muchas charlas acerca de por qué la gente evita las noticias, por qué ha caído en momentos en donde se supone, o la lógica diría que tenemos que estar más informados, la gente ha decidido prescindir de la información. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana, y gracias, Agde, por la invitación. Es muy interesante que hace muy poquito salió este nuevo reporte del Reuters Institute en la Universidad de Oxford, que habla de este fenómeno de las personas que evitan las noticias, ¿no? Un fenómeno que va creciendo todos los años. Y si uno lo proyecta, hablando con ellos, ese dato no está en el informe, pero es razonable inducirlo del informe. En la Argentina, aproximadamente el 70% de los jóvenes menores de... Hola, ¿qué tal? El 70% de los jóvenes de menos de 30 años evitan las noticias, muy frecuentemente o frecuentemente. Uno podría pensar que este es solo un problema para los medios, pero hay estudios que demuestran cómo este deterioro de la conversación pública tiene impactos muy graves para la sociedad. Puede desactivar la participación ciudadana, puede desactivar el compromiso social, sobre todo por el motivo que estos jóvenes y algunos adultos también dicen que evitan o esquivan las noticias. Y tiene que ver con la extrema negatividad. Con lo cual, si nuestra percepción a través de los medios es que solo existen los problemas y que todos los políticos mienten y que todos los empresarios son codiciosos y etcétera, 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 se produce esta suerte de desactivación en la que muchas personas se preocupan o se ocupan de su fútbol semanal, su asado, su familia, y se desconectan un poco de lo público, del otro. Esta fue un poco la tesis que hace 4 años nos llevó a fundar Redacción, porque hay un antídoto contra este fenómeno que no tiene que ver con simplemente dar buenas noticias, no tiene que ver con maquillar la realidad. El problema de la extrema negatividad fundamentalmente es que ofrece un espejo distorsionado de la realidad. Nosotros hacemos lo que se llama periodismo de soluciones, que lo que mira son los problemas. Lo que ocurre es que no nos quedamos en relatar los problemas o en diagnosticar los problemas, miramos un poco más allá y contamos la historia de las personas y las organizaciones que están haciendo algo por resolver esos problemas, historias humanas, historias de proyectos, algunas de las que vimos en el panel anterior. Y de alguna manera tenemos evidencia de cómo este tipo de periodismo, que lo que fundamentalmente necesita es equilibrar la balanza, logra reconectar, logra generar compromiso, participación, porque ahí viene como el segundo ingrediente que está transformando el ecosistema digital. Hasta hace poco, o hace unos años, era posible pensar que los medios, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, comunicaban de manera unidireccional. Y la verdad es que hoy sabemos que todos nosotros podemos tener una voz en el ecosistema digital y que esa voz puede escalar y puede viralizarse. Creo que bueno, el fenómeno que protagonizó Victoria demuestra que eso es posible. Con lo cual también para el periodismo, para las organizaciones de la sociedad civil, para las empresas, hoy la comunicación, creo yo, tiene también este desafío de escuchar. Y se dice fácil, pero es dificilísimo. Sobre todo, escuchar y diseñar el modo en que esa escucha te afecta, te hace cambiar de decisiones, te hace tomar otras decisiones. Creo que estas dos cosas, la extrema negatividad y esta idea de que la comunicación es un monólogo, son las que hoy nos impiden tener una conversación social más constructiva. A mí me gusta hablar de la narrativa de la resiliencia y yo creo que estamos como nunca necesitados de eso en la Argentina. Creer y hablar de estas cosas en este contexto, en este momento del mundo y del país, podría parecer
una ilusión, una expresión de deseos, pero yo creo que hace 4 años, hoy somos un equipo de 20 personas, llegamos a unos 5 millones de personas por mes, somos un medio pequeño, pero me parece que hay algo de vocación, por supuesto, pero también hay algo de responsabilidad frente a lo que pasa, ¿no? Vivimos en un país en el que el 40% de las personas viven en situación de pobreza y no está desconectado una cosa de la otra. La reconstrucción social que se necesita de información de calidad, necesita de conversaciones de calidad. Me expandí un poquito del tiempo, perdón. Está muy bien. Yo encontré que el español tenía una palabra para el término técnico resiliencia, que viene de las ciencias, y que la teníamos en desuso, que es longanimidad. Seguramente nadie la escuchó, es una palabra del español y habla justamente de longa ánima, de alma grande, que es de alguna manera una actitud con la que uno también enfrenta la información cuando quiere ser confiable. Gastón trabajó en lo que se llama sellos de calidad, es decir, de cómo el propio medio, viendo que quizás lo que hacía siempre no alcanza para reforzar la confianza, porque este también es un dato. Es casi imposible que en una sociedad que promueve la desconfianza, a veces hasta desde la misma academia, ¿no?, que propone desconfiar de todo, confunde pensamiento crítico con desconfianza, hacen falta refuerzos. Contanos un poco de esa idea de los sellos de calidad y de la transparencia informativa. Bueno, gracias Adriana por la invitación y a ACDE también, por supuesto, y a ustedes por la atención. Hace unos 3 años nos planteamos en La Nación encontrar algunos caminos de trabajo concreto con relación al tema de la calidad periodística. Ya se empezaban a ver algunos de estos indicadores de cansancio, de desconfianza, y también aparecía todo el fenómeno de la desinformación, a las noticias falsas. No es que apareció, digamos, se hizo más público por, obviamente, el funcionamiento y la lógica de las redes sociales. Y en ese momento lo primero que salió fue, bueno, pero ¿existe algún ISO 9000, alguna norma ISO 9000 del contenido periodístico? Entonces empezamos a buscar, y en ese camino que ya venían transitando algunas organizaciones de medios grandes como el New York Times o el Washington Post, apareció The Trust Project, que es una iniciativa no de casualidad surgida en el ámbito académico, donde habitualmente está todo este debate, está el análisis, está la crítica de medios. Y yo celebro que exista gente como Adriana también que nos permita pensar nuestra profesión todos los días, además de ejecutarla, ¿no? Digo, reflexionar sobre lo que hacemos, cómo nos dirigimos, y pensar siempre que del otro lado hay alguien que lo recibe. Durante muchos años el periodismo perdió un poco ese norte, ¿no? Es como que se mira muy el ombligo y entonces uno pierde la idea de que del otro lado hay una audiencia que recibe ese contenido, a la que uno, digamos, su máxima aspiración es dejarle algo para pensar, algo para decidir, algo para controlar el poder de turno. Bueno, en ese ejercicio surgió la idea de incorporar este sello de calidad surgido en el ámbito académico. El sello de calidad en realidad es básicamente una invitación al medio para que trabaje determinados estándares, como puede trabajar cualquier empresa con su producto, ¿no? Y en ese sentido apareció la idea, por ejemplo, de transparentar algunas metodologías de trabajo o diferenciar lo que es contenido periodístico de contenido comercial, que también existe. Digo, diferenciarlo claramente para el que recibe el contenido, para que no quede todo diluido como que todo es exactamente lo mismo. O, por ejemplo, transparentar es poner la información de cada autor de las notas, poner la biografía, poner la foto con la cara de ese periodista. Todas cosas que parecen muy obvias, pero que en realidad forman parte de este estándar. Y voy a llevarlo a otro plano también, la capacidad que tenga un medio de reconocer un error y de transparentar el error. Una de las cuestiones que tiene este proyecto en el que nos metimos y que todavía sigue evolucionando e incorporando cada vez más medios, porque es una liga internacional, un consorcio internacional de medios preocupados por el tema de la calidad, es que cuando un medio comete un error,
tiene que tener el compromiso de contar que cometió ese error y transparentarlo en el mismo artículo. Imagínense el ejercicio que significa, primero, para cualquier persona aceptar un error. Segundo, para un periodista aceptar un error. Obviamente es todavía más complejo, ¿no? Y tercero, transparentarlo, porque uno puede cometer un error en la plataforma digital, corregirlo rápidamente, hacer de cuenta que nadie se enteró, pero esto sabemos que no es posible, porque hoy este periodismo, el que practicamos hoy, está automáticamente expuesto en las redes sociales, sobre todo a los errores, no tanto a los aciertos, que muchos inclusive aprovechan para adjudicarse aciertos de otros, pero quiero decir, sobre todo con el error. Es decir, el nivel de exposición del error que tenemos hoy es muy alto. Entonces, en ese sentido, este compromiso implica también explicar que uno cometió un error, muchas veces involuntariamente, otras veces porque cometió un error, como cualquier persona, porque los periodistas somos personas también, y explicar cuál es el error que se cometió, corregirlo, transparentarlo y visibilizarlo en algún lugar donde ese contenido, digamos, se publica. Entonces, y no me quiero extender mucho más con esto a lo que decía Adriana, la idea es, y como decía Chani, tener un nivel de cercanía más intenso con las audiencias, al punto de que hoy no se puede concebir un proyecto periodístico sin pensar en aquellos a los que nos dirigimos. Y voy a un caso concreto. Hoy es imposible pensar en desarrollar, por ejemplo, un contenido para un modelo de suscripción, que es donde hoy muchos medios están trabajando, es decir, una de las fuentes de financiamiento, de sustentabilidad de los medios, sobre todo medios grandes que ya lanzaron este proyecto, es el modelo de suscripción. Y entendemos que para desarrollar contenido de valor para esa microciudadanía, compuesta por los suscriptores, es necesario preguntarles también qué piensan, qué opinan, cuál es su necesidad informativa, qué contenidos el medio está tratando y qué contenidos no, cuáles son los desiertos informativos que también existen. A veces uno en un medio generalista cree que cubre todos los medios y la realidad es que hay una audiencia insatisfecha del otro lado porque de pronto no contempló una temática que está instalada hoy y el medio no la expresa en su oferta cotidiana. Así que hoy cualquier proyecto digital incluye esta pata de cercanía, de diálogo, de conversación y de entender con claridad quién está del otro lado, porque ese nivel de cercanía es, creo yo, lo que va a permitir medir y volver a mover hacia arriba todos esos indicadores. Y sobre todo, y clave, que esa propuesta y ese proyecto esté basado realmente en un contenido original. Y cuando digo contenido original, es un contenido no replicado, un contenido que tiene pluralidad y diversidad de fuentes, un contenido que cuando uno lo googlea no lo encuentra, porque hoy el ejercicio es tremendo, ¿no? Pero uno no lo encuentra antes, nota, no lo encuentra antes. Sí, por supuesto. Pero que lo encuentre cuando lo pone. Que lo encuentren, porque tiene que estar posicionado en Google para que tenga obviamente relevancia, pero quiero decir que cuando uno lo googlea siente que realmente produjo un contenido original porque no existe. Nadie lo hizo hasta ese momento. Entonces, creo que ese es el ejercicio fundamental que hay que hacer. Contenido original de calidad y revisar un poco el proceso de producción pensando que no es solamente un camino del medio a la audiencia, sino también que hay que escuchar mejor y de manera más clara a la audiencia y esas expectativas y necesidades. Chani hablaba de longanimidad, creo que un resumen de lo que compartió Gastón es transparencia. La prensa durante mucho tiempo creyó que lo de ella era ser infalible, ¿no? Que reconocer un error o reconocer, por ejemplo, que no podía acceder a cubrir un evento era un menoscabo, entonces eso se mantenía en secreto. Y lo que están encontrando las investigaciones es que es la transparencia, es la responsabilidad ante el error lo que genera confianza y no equivocarse. Y esto me parece que para la comunicación institucional es clave, ¿no? En donde a veces hay tanto miedo de salir a asumir una participación en una crisis. También otro cambio trascendente que creo que es el que nos puede compartir Victoria, que ella hizo, muchos de ustedes habrán hecho un media coaching para saber cómo se presentaban en los medios. Victoria lo tuvo que hacer en pandemia y a los golpes porque ella de pronto tenía una modesta cuenta con unos pocos seguidores
y ahora es una Twitstar con 30.000 y aprendió incluso a venir a la televisión sin haber ido nunca antes, porque ella tenía información que no estaban dando las fuentes oficiales en un momento de pandemia. Victoria, contanos un poco esa experiencia. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. No sé, me toqué mucho el micrófono, no sé si se me escucha bien. Bueno, sí, lo que pasó un poco fue que, como decía Adriana, las fuentes oficiales en pandemia, en un principio, creo que todos tratamos de tener confianza en eso, creo que los índices reflejaban una alta confianza en el gobierno, pero que con el correr de los meses se fue desajustando. Y se fue desajustando en desmedro de la vida de todos, de la calidad de vida de todos, pero en mi caso yo estuve bastante preocupada por los que no se pueden defender por sí mismos, que son los niños y también los adolescentes. Eso me llevó como académica, si bien soy historiadora, o sea, no tenía que ver específicamente con el tema de la pandemia, pero el acceso libre a la información me llevaba a encontrar un montón de papers y de asociaciones de pediatras, infectólogos en todo el mundo que estaban diciendo otra cosa que el gobierno. Y además, experiencias ya en distintos lugares del mundo hace 2 años, en donde se reabrían las escuelas, se reabría la vida de los niños y no se desmadraba la situación del virus. Entonces se empezó a formar como un gabinete en las sombras, digamos, de otros colegas de CONICET que sí se dedican a la medicina, a la infectología, a otras disciplinas que implicaba abordar la pandemia, ¿no? La psicología, la psiquiatría, los especialistas en educación, los economistas, porque había costos muy importantes de cerrar las escuelas, digamos, tanto tiempo para un futuro y con un país, con un país que tiene una alta pobreza, pero la franja etaria en donde más pobreza hay es justamente en la de los menores de 15. Y en un momento de la pandemia, en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, ese número llegó al 73% de los menores de 15. Entonces, si bien yo empecé preocupada por mi hija, rápidamente entendí que dentro de eso era una privilegiada y que había que accionar. Y había que accionar en los medios, en las redes sociales, bueno, a partir de la creación de un grupo que yo formé en el principio, que fue Padres Organizados, pero que mi rol no era tanto, digamos, la base política, sino la base de difundir la evidencia, difundir información de calidad y dar vuelta ese sentido como común de si abrimos las escuelas va a pasar digamos, la causalidad entre abrir las escuelas y que el virus se descontrole. Y bueno, eso me pasó por encima. Generó un éxito y una difusión que yo nunca creí, que creo que fue muy importante, que quizás fue mal entendido, ridiculizada desde las fuentes oficiales, obviamente, desde muchos científicos que no cumplían su rol de científicos, sino porque la ciencia es debate y es debate constante, y más cuando empiezan a surgir diferentes avances con respecto al virus. Y bueno, yo ejercía el rol de comunicadora, por supuesto no era epidemióloga, pero atrás mío había mucha gente ayudándome. Recopilamos, hicimos todo un estado de la cuestión, que eso sí hacemos los historiadores, pero con otros temas, en donde recopilamos toda una base de datos que se convirtió en un libro y que eso me llevó a la televisión, a escribir un montón de notas en La Nación en los peores momentos, a todo tipo de medios. Yo no puedo contar lo que fue el año pasado emocionalmente para mí, salir, exponerme, y creo que lo bueno, acá hay 2 cosas buenas. La primera es que, y más en estos tiempos de angustia que estamos viviendo, que venimos viviendo porque digamos no era fácil en ningún lugar del mundo lidiar con la pandemia. Pero el primer dato que quiero dar de cara al futuro, gobierne quien gobierne, es la sociedad civil argentina tiene mucho para dar. La región donde más tiempo se cerraron las escuelas fue América Latina.
y el único lugar de América Latina en donde se formó un movimiento civil, ay, me emociono, pero es como, es genuino, y eso también fue el éxito. El único lugar de América Latina donde se fundó un movimiento civil tan grande para reparar lo que se consideraba una injusticia y repararla con fundamento científico fue en Argentina. No soy yo, o sea, y fueron muchísimos padres. Yo después salí como personaje de La Nación, me acuerdo que eso me valió como un problema incluso interno, porque los títulos también son la madre que abrió las escuelas, no. Entonces era como, y además estaba al lado de los grandes empresarios del mundo, y yo decía, bueno, wow. Pero, digamos, el movimiento fue de madres, padres, de todas las clases sociales. Por supuesto que en la televisión salíamos los más privilegiados, pero de todas las clases sociales. Estaban desesperados, sobre todo en la segunda ola del lado de la provincia de Buenos Aires, que incluso torcieron la voluntad política y tuvieron que reabrir las escuelas y que incluso hasta tuvieron incidencia política, creo en las PASO hay una derrota muy fuerte y el gobierno lo primero que hace es cambiar el ministro de Educación y abrir todas las escuelas todos los días. Y eso sobre todo, por la información que nos llegaba, fueron las madres en los barrios populares diciendo, basta. Quiero un futuro para mi hijo, y no quiero verlo más tirado en la calle o solo. Perdón, pero eso era lo que nos llegaba a nosotros. Entonces, primero los insto a pensar que hay en la sociedad civil, y probablemente muchos de ustedes, y creo que en el panel anterior se habló de esto, de los médicos yendo al Chaco, hay mucho potencial, pase lo que pase. Y después, y agradezco mucho la invitación, como académica y como científica, y creo que Adriana va a compartir, creo que hay muchas posibilidades, aun cuando a veces la imagen de algunas universidades públicas o del CONICET esté muy ligada a un gobierno, y eso no le hace bien al CONICET como institución, porque hay una diversidad de cosas. Creo que hay muchas oportunidades que no se ven, que no se replican en los medios, de colaboración entre el sector privado y la ciencia y la tecnología de las universidades, sobre todo públicas, porque las privadas son muy buenas, yo doy clase en una facultad privada también, pero donde hay más investigación e innovación es en estas universidades públicas de la ciencia y tecnología. Y por ahí no se conoce, por ejemplo, que el CONICET tiene un convenio en Jujuy para explotar mejor el litio, que la Universidad del Litoral trabaja en conjunto con los productores de trigo para desarrollar un trigo que sea más resistente a la sequía, la relación entre la UTN y la metalúrgica y la automotriz, y el potencial de software que está ahí desarrollado en CONICET. Entonces, yo también insto a que el futuro sea de un país que se preocupa por la educación, por el futuro, porque este costo de cerrar las escuelas no sea menos costoso a futuro. O sea, las estimaciones de caída del PBI son bastante sombrías con respecto a este fenómeno, pero sobre todo a poder desarrollar un país también con la ciencia y tecnología de base, y que eso también llegue a difundirse y sea la base de que los medios quizás tengan notas bien fundamentadas, como yo estaba todo el tiempo ahí corriendo, haciéndolas con economistas, con consultores en educación, pero bueno, más allá de la urgencia, ¿no? Creo que lo que nos plantea Victoria también, ¿no?, como longanimidad, transparencia, es colaboración. Los medios a veces no tenemos ni tiempo ni recursos para desarrollar temas con la especialidad que requieren muchos de los temas. Y esa red, y hacer posible que tomemos en cuenta esa red, es vital. Pablo Secchi creo que también nos puede contar un trabajo más sostenido, ¿no?, de abrir esas fuentes, de plantear otros temas que a veces en la urgencia los medios no logran hacer, y porque además también Poder Ciudadano tuvo que ver en otra gran revelación que hubo durante
la pandemia, que tuvo que ver con lo que después fue el escándalo de la foto de Olivos, pero en realidad tuvo que ver con información que permitió que los ciudadanos revisaran quién estaban accediendo a la residencia presidencial. Gracias, Adriana, y gracias por la invitación a los amigos de ACDE. Me hubiese gustado intervenir en cada una de las presentaciones. Hacerlo, es muy difícil. No, porque se hubiese hecho muy largo, pero me parece que con el tema de la información estamos en un momento muy crítico para los ciudadanos. Voy a separar, perdón, todos somos ciudadanos, pero voy a separar sociedad civil de periodismo en este caso, y escuchaba un poco lo que decía Gastón cuando hablaba de los propios periodistas de los medios. Como yo ya no leo Clarín, La Nación, Página o Redacción, leo, y cuando empiezo a bajar en la web, que tenemos 200 noticias por segundo, ya elijo a qué periodistas leer en realidad, porque digo, bueno, ya a mí no me está diciendo nada, yo ya sé lo que va a decir este periodista en particular, y nosotros desde Poder Ciudadano nos dedicamos justamente a generar información. No le voy a llamar objetiva, sino información, buscar información principalmente que venga de fuente del Estado, información que es nuestra. Esto es algo que insistimos mucho nosotros cuando hacemos un pedido de información, cuando le explicamos a alguien que se enoja con la información que sacamos, mirá, esta información es de los ciudadanos, pero está en manos del Estado en este momento, lo mismo que hizo Padres Organizados en algunos casos. Entonces, nuestro trabajo durante hace muchísimos años, es ir a buscar esa información que en algún momento dejó de ser pública y pasó a ser de un funcionario, digamos, que la tenía abajo de su escritorio, y que las primeras respuestas es ¿por qué te tengo que dar esta información si esta información es del gobierno? Bueno, se hizo un trabajo, se logró una ley, se logró primero un decreto, luego una ley de acceso a la información pública, que es muchísimo más relevante de muchísimas otras leyes que han salido en el país, pero no ha tenido el éxito público que debería haber tenido, porque verdaderamente es un éxito de la ciudadanía y una herramienta espectacular para los medios de comunicación. Que viene la crítica. Muchas veces la urgencia por sacar una noticia no permite ir a preguntar a una fuente inobjetable, porque vos no le estás preguntando, vamos a poner un ejemplo, al presidente de la Nación si tuvo una fiesta o no hizo una fiesta en Olivos, sino vos lo que le vas a pedir es los ingresos de absolutamente todas las personas que entraron durante los últimos 2 años a la Quinta de Olivos. Y muchas veces el periodismo, por la urgencia de publicar, le cuesta este trabajo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros hacemos un trabajo sobre financiamiento político, averiguando quiénes son las empresas y los ciudadanos que financian las campañas electorales. Logramos que la Cámara Nacional Electoral, por incidencia nuestra, publique esos listados en una forma mucho más simple de lo que lo venía haciendo, y el periodista te llama y te dice, decime quién es el que más plata puso. Y vos le decís, mirá, hay una página web con gráficos y esto y lo otro. No estoy hablando de todos los periodistas, que nadie se me enoje. Hay buenísimas iniciativas hoy, me parece que lo que ha hecho la Nación Data ha sido muy positivo. Redacción, continuamente estamos hablando y publicando cosas, no es porque estén aquí, sino que ustedes están aquí, me parece, porque Adriana los eligió por algo en particular. Y todo el trabajo sobre datos públicos es interesantísimo porque a eso no hay con qué discutirle. A ese tipo de información que surge del acceso a la información pública, no de la opinión de un gobernador, de un ministro, sino de, bueno, dame la planilla, dame el dato, mostrame el presupuesto, es algo que es indiscutible. Me parece que los ciudadanos hoy algunos ciudadanos buscamos información que sea indiscutible, ¿sí? Que el dato sea certero y que nos ayude a pensar mejor nuestro país que tantas dificultades tiene. Entonces, si a las dificultades cotidianas le sumamos que la información no está clara, digo, este fin de semana a todos nos llegó, lo veníamos hablando hace un rato, un montón de información sobre lo que estaba pasando en el gobierno, y el gobierno estaba totalmente callado. Entonces, ¿qué es cierto y qué no es cierto? Y los ciudadanos en un momento decimos, bueno, apaguemos esta pantallita que tenemos adelante y esperemos que haya noticias oficiales. A esto le sumamos posiblemente mala comunicación desde el Estado. Entonces, a lo que quiero ir es, me parece que hay que ir un poco más a las fuentes de la información, hay que buscar fuentes de información. Hay información de calidad
me parece que hay gente que busca información de calidad, me parece que las universidades también ayudan mucho a esto, la inmediatez no nos ayuda absolutamente para nada. Creo que en 3 minutos a mí me nombraron 5, yo estaba en el exterior por suerte, pero podía ver un poco, viste que cuando estás en el exterior sentís que lo ves un poquito más de afuera, quizás estás leyendo los mismos medios, pero y me llegaban 5 ministros de economía al mismo tiempo, y ya está, es te decían. Bueno, y es complicado. Entonces están los medios de comunicación, pero también están los responsables políticos en publicar, en comunicarse mejor, en decir, quizás en algún momento del fin de semana, en poder decir, no hay novedades todavía. El presidente está trabajando y va a haber novedades en tal momento, a tal hora, y la incertidumbre genera, me parece, mucha desesperación también en una ciudadanía que dice, bueno, ¿a cuánto va a despertar el dólar el lunes, ¿no? Entonces, creo que para finalizar, me parece que la búsqueda de información y de fuentes de información confiables son el gran desafío que tenemos hoy. Y también movilizar a los ciudadanos a que vuelvan a creer en los medios de comunicación. Yo creo que hay 2 problemas, uno que no creen y otro que ya no los miran. A mí me preocupa mucho, tenemos un equipo de 20 personas que se va renovando continuamente, y a los más jóvenes, no a todos, no me gusta generalizar, le preguntás, bueno, ¿qué medios lees? Y te dicen que no leen los medios de comunicación. Y son politólogos, y son sociólogos, y estudian relaciones internacionales, y es bastante desesperante porque le preguntás, bueno, ¿quién es el gobernador de tal provincia? Y verdaderamente no lo saben. Y me parece que hay una tensión ahí entre información de calidad que puede llegar a generar que el público vuelva a los medios de comunicación. Y bueno, para cerrar la ronda, no para cerrar el diálogo, ¿qué hacen las empresas con yo te decía, hice la tesis de doctorado cuando estaba en el Jardín de Infantes y pasó mucho tiempo. Yo también. Esta lógica de los parámetros con los que se manejaba la comunicación corporativa cambió sustancialmente en este ambiente. Así es, gracias Adriana, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Gracias Adriana por la invitación y Agde también. Yo también estaba en el Jardín de Infantes. Gente precoz. Éramos precoces. Yo recién comentaba en la previa, primero, qué ejercicio de escuchar, ¿no? Porque desde que me senté en el panel anterior, yo tenía una idea de qué compartir y lo fui cambiando, ¿no? Escucho a Chani, escuchaba a Victoria, a Pablo, y va cambiando y vuelvo al comienzo, porque si no va a ser caótico. Pero 2 o 3 ideas para compartir y disparar el diálogo. La primera es, yo contaba una anécdota en la previa, que es que cuando entré por primera vez en el Jardín de Infantes al área de prensa de una gran empresa, mi jefe en ese momento me recibió y me dijo, mire joven, nosotros acá no trabajamos para que nos vean bien, trabajamos para que nadie nos vea. Y yo creo que de aquel momento a hoy ha pasado mucha agua debajo del puente, y me parece que mucho por trabajo de la ciudadanía y de la sociedad y por demanda social que se plasmó en regulaciones, por ejemplo la ley de acceso a la información que hacía mención Pablo, y que involucra también a muchas empresas privadas. Estoy pensando, hoy hay pactos internacionales que Argentina firmó que obligan a proveer información, por ejemplo en materia ambiental, el Pacto de Escazú. Entonces hay como una demanda social que fue corriendo la frontera, y las empresas, que tienen una gran capacidad de adaptación siempre y de innovación, se pusieron rápidamente a la vanguardia e incluso proactivamente respondieron. Hoy yo diría que las empresas son grandes productoras de información. Baste ver, si alguno hace el ejercicio de leer los informes de sostenibilidad que recibe de las compañías, son fuentes de información muy ricas, muy amplias. Ahora, creo que hoy la sociedad ya nos pone frente a un desafío adicional, que es un poco el que al comienzo planteaba Chani, ¿no? O sea, hoy ya no se trata de proveer información
que a propósito de lo que se habló aquí podría decir información sin alma. Hoy no se trata de proveer información sin alma, porque eso no construye el diálogo social. A mí, un poco el espíritu del encuentro me hizo ir al pensar qué compartir, me hizo ir a reflexionar y a repasar la Fratelli Tutti del Papa Francisco, porque creo que su convocatoria al diálogo y a la amistad social es lo que está en el centro del mensaje de este encuentro y de esta convocatoria y de todos los paneles. Yo creo que la información de calidad, yo me preguntaba, ¿qué es información de calidad? Yo creo que la información de calidad es la información que es fecunda. ¿Qué información es fecunda? Aquella que genera diálogo, que genera intercambio, que genera interacción, que genera encuentro. Una información con alma. Primera idea. La segunda idea también parte de una anécdota en el círculo de directores de comunicación. Solemos tener encuentros políticos, economistas, y tuvimos uno que me trajo una anécdota que siempre recuerdo, con un economista muy importante, muy conocido, que llegó a la presidencia de uno de los bancos estatales más importantes del país. Y él decía, miren, la verdad que los felicito y los admiro en su trabajo, porque yo me senté y tenía un montón de cosas para hacer. Y cuando iba a empezar a hacerlas me llamaba el gobernador y me decía, tenés que atender al intendente, te va a ver el intendente, con lo cual me obligaba a cambiar la agenda, tenemos que ir a tal encuentro, tenemos que tener un encuentro con tal medio de comunicación. Y en un momento él planteó, pero a ver, paren un poco, tengo que trabajar, ¿no? Y su jefe le dijo, pero no, pero este es tu trabajo ahora. Y a mí me parece que esta noción de todos a nivel personal, pero fundamentalmente de los empresarios, la noción a la que tenemos que pasar es que comunicar, crear sentido en la sociedad es parte del trabajo. No solamente la responsabilidad social, como muy bien se hace y como muy bien se dice, es contribuir al desarrollo de las comunidades en las que estamos, sino es contribuir con el propio cuerpo, encarnados, contribuir desde la comunicación a crear sentido. Me parece que es el segundo mensaje. Comunicar es parte del trabajo de un empresario. Y la tercera idea, para ir cerrando este inicio, es que esto tiene como un valor agregado en los empresarios cristianos. Porque para los empresarios cristianos, comunicar no es solamente contribuir a que la sociedad adopte un determinado modelo de desarrollo, sino es contribuir a que la sociedad se configure con los valores del Evangelio. Y les quiero contar una anécdota. La verdad que para mí es muy enriquecedor ayudar a Anita y a la dirección de ACDE en la recopilación histórica de los 70 años. Ahí están los números, que dice que recuerda que esta asociación este año cumple 70 años. Para mí fue muy enriquecedor. Ahí lo veo a Jaime Campos y la verdad que, por ejemplo, conocer la figura de Hernando Campos Menéndez, si ACDE tiene un fundador que fue Enrique Yo, bueno, Hernando Campos Menéndez fue el vicefundador de ACDE, ¿no? Este grupo de fundadores, por ejemplo, tomó la decisión en el año 1956 de salir a participar en la discusión en el espacio público comprando una editorial de medios. Yo no sé si eso es muy conocido. Compraron la editorial Haines, que era propietaria del diario El Mundo y de Radio El Mundo. Todos los fundadores un grupo muy importante de los fundadores de ACDE. La historia no nos sirve para repetir, digamos, las respuestas, sino para repetir las preguntas. Este grupo de empresarios que fundaron ACDE pensaba que su compromiso también se tenía que transmitir a lo público y al compromiso en la construcción de sentido en la sociedad. Y creo que repetir esa pasión y ese impulso inicial es algo muy, muy enriquecedor. Bueno, yo tomo una idea porque además coincide en algo que vengo pensando.
se había puesto de moda esta idea de que viralicemos, ¿no? Hagamos viral la información como si fuera un éxito, pero el coronavirus nos enseñó que pegarse un virus no está bueno. Que la información viral del marketing está más relacionado a ese spam que recibimos todos en distintos ámbitos que aquella información que nos interesa. Hay un especialista que se llama Henry Jenkins, que fue el primero que empezó a tratar de investigar qué pasaba, ¿no?, con la información en el mundo digital, y él observó las comunidades de fans, que son un ejemplo para inspirarse de cómo se tiene que manejar la información en estos tiempos. Y decía, en las comunidades de fans la información no es compulsiva, no es de la recibo y me la mandan. Y él usa la palabra spread, que en español es diseminar, y diseminar tiene la palabra semilla, ¿no?, simiente. Y qué interesante es cambiar la idea de viralizar la información a diseminarla, es decir, que el otro también sienta que le va a fecundar, que es provechoso, que esa información es necesaria, que es lo que hacen los fans, ¿no?, diciendo, no podés dejar de ver esto, es imprescindible. ¿Qué harían ustedes rápidamente en una ronda o qué aconsejarían para que la información sea diseminable? ¿Qué hacen? Todos hacen muchas cosas, yo sé que sí. La pregunta es si ¿se escucha así? Sí. ¿Qué es lo que facilita la diseminación? Porque muchas veces es la mentira. ¿La? Mentira. O no sé, hace un rato me llegaron unos supuestos Eso es chats. viral. Eso es viral. Bueno, pero me llegaron unos supuestos chats de la nueva ministra en contra del presidente, ¿no? No importa si son ciertos o no, no parecen serlos. Pero me llegó, y le llega a mi suegra, que siempre me escribe casi todos los días y me pregunta, esto es, por favor, que espero que no esté viendo mi suegra porque me va a costar. No, nada más que por... Esto es verdad, me dice, ¿no? Y yo ya veo el título, pero es un ejercicio de los que estamos en esta burbuja, lo tenemos bastante aceitado. Alguien me dijo ahí rápido, es fake. Bueno, lo tenemos aceitado. La gente no tiene aceite. Entonces, ¿cómo dice? No quiero defender a tu suegra, pero no, está por bueno favor. el ejercicio que te pregunte a vos. Y Claro. Está buenísimo, Eso pero ya no empieza, pasa. Pasa habitualmente. Claro. A mí alguien me llegó a decir, no era mi suegra, pero era familiar, me dice, a mí no me importa que sea verdad o no. Igual lo voy a reenviar. Ahí está. Por las dudas. Claro, entonces ahí, digo, que O porque exista confirma esa un sesgo. instancia es importante. Porque, digo, una sociedad que está anestesiada de esa instancia es la que genera justamente la viralización de algo que puede no ser cierto. Bueno, pero ahí permítame interrumpir. Justamente la sospecha de que hay tanto virus de información es lo que genera ese anticuerpo de la resistencia a la información. Justamente esa es una reacción, y esto también en los índices de confianza van a ver que la gente cuanto menos nivel educativo tiene, más desconfiada es, ¿no? Si uno pudiera hacer un análisis que no está hecho y que deberíamos en algún momento hacer académicamente, va a ver que la gente más convencida de las mentiras son académicos y gente con pergaminos que compartía estadísticas que estaban mal armadas, mal presentadas. Es decir, que ahí hay una cosa que es mucho más allá de lo que la información es en sí, pero está bueno esta idea de, bueno, empezar a encontrar, ¿no?, el anticuerpo. Déjame responderte porque hiciste una pregunta y salí con otra cosa, pero me parece que llevando a mi terreno lo importante es la fuente. Bueno, la fuente. Si queremos Fuente confiable. diseminar para germinar discusión pública, lo que importa es de dónde sale esa información. Bueno, este sería un chat de la... No, ese tipo de información no nos sirve, indudablemente. Primero quiero pedir disculpas, que me puse a llorar, pero no pude llorar 2 años en la televisión con todo lo que tenía que estar ahí. No, les hubiera encantado, te digo. No, pero ya si hubiera subido el rating, pero no me podía poner a llorar cuando estaba ahí hablando contra las medidas del presidente. Yo creo que, un poco complementando, no es que no crea en lo que recién hablaban, pero es importante, primero, lo genuino, digamos, el interés genuino, eso se ve, ¿no? Más allá de que uno tenga una postura o no ideológica. Después, la transparencia
la información de calidad, también a veces fue muy importante lo de la ley de información pública, pero a veces no solo no te la quieren dar, sino que no existe. En la pandemia hubo un ejemplo con la cantidad de muertos en la provincia de Buenos Aires, que también ahí la Nación tuvo un rol de difundir lo que habían hecho también dos académicos, Federico Tiberti, los voy a nombrar, y Mauro Infantino, que fue un trabajo también de hacer estadísticas que no existían y que las tuvo que hacer la sociedad civil, saber manejar un poco mejor las redes sociales, pero siempre desde yo creo que el interés genuino y la transparencia de quién es uno y de dónde está hablando es súper importante. Y como académicos, lo último que quiero decir es otra vez entender lo que es la ciencia y la academia. Es permanentemente, primero, desconfiar y replantearse y repreguntarse. Y lamentablemente eso no es lo que se ve, es que es un gobierno de científicos. Los científicos no pueden ser gobierno. Los científicos tienen que debatir, asesorar, pero a través de ese debate constante. A ver, yo creo que es un tema crucial el de la viralidad como decís vos, el de diseminar. Y me parece que ahí radica uno de los problemas del periodismo actual, ¿no? Esta búsqueda obsesiva por el volumen, por el alcance, por llegar lo más lejos posible a partir de la viralidad. Está bastante estudiado que gran parte de esa velocidad de distribución tiene que ver con la tecnología y los algoritmos, ¿no? Entonces, en muchas redacciones tenemos personas escribiendo el título para Google, para el algoritmo de Google, para que Google lo interprete y lo instancie mejor en un resultado de búsqueda, y no para las audiencias, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué hacemos nosotros? Primero, nosotros hablamos de nuestra tribu, de nuestros fans, porque realmente hay mucho ida y vuelta, ¿no? Y me parece que a esta era del algoritmo, que está afectando al periodismo, pero está afectando a todas nuestras industrias, hay que compensarla con, yo diría algo así como extrema humanidad también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un checklist de los periodistas al momento de editar una nota, sobre todo, y siempre nos preguntamos de qué manera va a impactar esta nota en alguien que lo lea. Primero, ¿le va a ser útil? ¿Le va a cambiar, le va a hacer pensar alguna idea nueva? ¿Va a desafiar un poco su sentido común? Y a nuestra audiencia le gusta eso y lo buscamos. ¿Cómo va a afectar su ánimo? Con lo cual me parece que... Y ahí es donde se logra lo que se llama la distribución orgánica, ¿no? Cuando alguien, uno puede ponerle pauta en redes sociales o en Google a una nota y hacerla crecer. Cuando germinó. Exactamente, pero es orgánica porque eso es lo que la propia comunidad produce y comparte y comenta y likea y etcétera, etcétera. Ahora, es un esfuerzo y es un ejercicio al que hay que ponerle foco, recursos, tiempo y, como yo digo, esa extrema humanidad también. Martín. Yo me traigo, mientras los escuchaba, traigo algo del panel anterior, ¿no? Algo que me quedó de lo que dijo Paz, cuando ella le preguntaron qué le generaba confianza y ella dijo la transparencia. Me parece que hoy difícilmente haya una compañía que no ponga en su carta de identidad corporativa el compromiso con la transparencia. Ahora, ser transparente, yo entendí lo que era ser transparente la primera vez que entré a un edificio donde las oficinas eran vidriadas. O sea, ser transparente es que te puedan mirar de afuera y verte por los cuatro costados, ¿no? Por lo cual, yo creo que desde las empresas me parece que hay que otra vez ponerle alma a las palabras que usamos, ¿no? Ponerle cuerpo y alma para seguir en el panel anterior a las palabras que usamos y a los conceptos que usamos. Y algo que vos dijiste me encantó, lo de la longanimidad, ¿no? Lo del alma grande. Siempre había un sacerdote que explicaba qué es la pusilanimidad, ¿no? La pusilanimidad es el alma de pulga, ¿no? El alma pequeña. Creo que la longanimidad también en la gestión de la comunicación nos lleva a salir de nuestro ámbito y a comprometernos con los demás. Como yo estoy, ya ven, muy comprometida con el tema y de hecho lo sé,
invitado y forzado a que colaboren y que muchas de estas ideas las pusieran en unos cuadernillos que usamos en nuestros talleres, que los invito a consultarlos, están gratuitos en Info Ciudadana, donde hablan de transparencia, integridad. Lo invitamos a Cristian Suárez, que también estuvo en la organización, para que hiciera el cierre, porque yo no iba a estar demasiado compenetrada. Así que lo invito, él es profesor de la UCA, de la UNTRES, nos estuvo escuchando y creo que puede tener una conclusión interesante. Sí, buenos días. En primer lugar, gracias a ACDE por la invitación y también a Adriana, que un día me dice, ¿querés sumarte a esto? Y yo digo, sí. Es decir, sabiendo poco a dónde iba entrando, pero el resultado de esta experiencia en un día y medio es realmente fantástico, es decir, muy superior de cualquier expectativa que yo hubiera tenido al comienzo. Voy a hacer una reflexión muy breve porque lo más importante es la voz de quienes han estado aquí en el panel. Si uno ve, y más en estos días, vemos los datos duros de la sociedad argentina a la que accedemos a veces a través de los medios, es decir, resultados de pruebas de aprendizaje, niveles de salario, estados de salud, etcétera, lo que vemos es que ese ideal de una sociedad igualitaria que discute públicamente, que es activa en cierta medida, una sociedad ilustrada, como se pensaba en la segunda mitad del siglo XIX o comienzo del siglo XX, está bajo jaque. Ahora, lo que hemos visto también, en contrapartida, en estos 2 días, día y medio, es que ante la adversidad, lo que hemos visto son ejemplos fantásticos, es decir, cuál es todavía la riqueza de la sociedad civil y de las personas en particular al actuar en acciones solidarias y en relación con la comunidad. Son ejemplos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, y para ir cerrando y en parte en gran medida con lo que hemos escuchado recién, Adriana comenzó mostrando datos del último informe del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, que se publicó hace poco más de 15 días. Es decir, la Argentina, de los casos considerados en América Latina, es el país donde menos confianza hay en las noticias, ¿no? Y donde los ciudadanos tratan en lo posible de evitar acceder a las noticias. ¿Por qué? Algunos ejemplos. ¿Por qué? Los motivos. ¿Por qué no queremos acceder a noticias? Porque nos alteran el humor, porque nos dan información que es sesgada o porque la información que nos dan no nos es útil para cambiar el estado de situación. Esas son algunas de las respuestas. Esto, sin embargo, nos muestra una cara que nos otorga a nosotros algo diferente. Nosotros no creemos en las noticias o no creemos en los medios, en algunos periodistas, en lo que circula la información, pero lo que nos muestra los paneles es que nosotros tenemos un rol activo. Y ese rol activo, nosotros tenemos un dispositivo aquí que nos da a nosotros la posibilidad de cambiar las cosas. Nosotros podemos hacer las noticias, podemos participar del proceso de discusión o de debate acerca de lo público. Es decir, no todo es negatividad. Tenemos los datos, pero podemos enfrentar la adversidad. Y como hemos visto en este panel, ciudadanos comunes con acceso a esto pueden llegar a cambiar un estado de situación. Es decir, hay que ver el costado positivo. Frente a la adversidad, ¿qué herramientas cercanas y cotidianas tenemos para hacer el cambio y no vivir en la queja? Es simplemente eso. Con eso cerramos. Muchísimas gracias. Entonces, participación, integridad, colaboración, transparencia, longanimidad, soluciones. Si alguna de estas ideas les germina, fue un honor ser parte de esta discusión de ACDE. Muchas gracias.